Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo capítulo del Leñero Íntimo. Como cada viernes, una leyenda del ciclismo nos visita aquí en el Leñero para charlar. Sobre todo, como ya sabemos, sobre su actualidad, sobre su infancia, sobre su juventud, sobre su carrera, sobre el futuro, sobre todo, como ya estamos acostumbrados y como hemos tenido los últimos viernes. La verdad que ya está quedando para nosotros al menos como una especie de ya la cita marcada. Y hoy es un día muy, pero muy especial porque hoy se cumple un aniversario, 3 de julio, de que nuestro invitado del día conquistó ni más ni menos que su primera victoria de etapa en un Tour de France. Así que, qué mejor homenaje que podíamos hacerle a este super crack que ya todos ustedes se deben imaginar. Bueno, desde México nos va a estar visitando con nosotros hoy el Duende de Monterrey. Y con eso solo, nada más para que vean en presentación. Pero primero, quiero presentar a mis compañeros una vez más. La verdad, profe, qué privilegio que es tenerlo acá en nuestro programa. Con nosotros, Óscar Restrepo. Qué lujo, profe. Bienvenido una vez más al Leñero. ¿Qué tal, Mario? Un abrazo para ti, para Víctor Hugo, para Emma y para toda nuestra audiencia. Bueno, como siempre es tradicional, les doy los anticipos rápidos de lo que ha pasado en el Por mundo. favor. Determinado ya las etapas de la Vuelta a Burgos, la número 42, y donde seguramente habrá varios ciclistas colombianos que se van a presentar para una carrera que es previa, por supuesto, al gran show que será sin duda el Tour de France. Asimismo, debo contarles que varios de los grandes corredores del pelotón siguen determinando cuál será su calendario. Algunos inclusive hacen menciones sobre las posibilidades inclusive de cambiar sobre a último momento. No lo creo tanto, pero bueno, de todas formas ya lo han dado como un hecho, un calendario que, insisto, puede tener alguna variante. El vuelo humanitario del día 19 sigue previsto para ese día. La compañía que lo va a llevar es Avianca. Avianca tiene hasta el momento pues todo previsto, pero ustedes saben que esto dependerá primero de que se cambie la disposición de la Unión Europea, que veo muy complicada. En 2 semanas ellos toman la determinación, estamos hablando en 13 días, porque han pasado ya 2 días. Y de aprobarse la posibilidad de entrada por territorio español o por territorio francés o por territorio alemán, para decir pues 3 opciones, pues entonces no habría ninguna dificultad. Van 89 personas hasta ahora, a Mario, Víctor y Emma, para ese vuelo humanitario que llevará a los deportistas colombianos rumbo a territorio europeo. Ahí estaba la presentación del profe, un privilegio tenerlo con nosotros, como también tenerlo con nosotros al señor Víctor Hugo Peña Grisales, primer líder de la historia latinoamericana del Tour de France. Bienvenido, BH, ¿cómo estás? Bienvenido al Leñero. Hola Mario, hola profe, hola Emma, un saludo muy especial, muy buen día a todos nuestros oyentes en donde sea, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier esquina del mundo donde nos estén escuchando, porque claro que nos hemos dado cuenta que en todas partes nos sorprendemos de los lugares donde nos escuchan. Un saludo muy especial. Y pues Mario, yo siempre soy un poquito el ansioso y como que quiero es rápido entrar en materia y escuchar a nuestros invitados. Y hoy imagínate esa casualidad tan enorme de poder nosotros brindarle humildemente un homenaje a este señor que cumple no sé cuántos años de haber ganado esa etapa en el Tour de Francia. Ni más ni menos que fue un 3 de julio de 1989. Así que han pasado unos cuantos años, exactamente 31 años, de aquella conquista espectacular en Spa-Francorchamps. Algo así. Sí, creo que Francorchamps. Estimado, Sí, el autor. lo dije bien, ¿no? Sí. Estimado Emanuel Sábato, ¿cómo le va? Bienvenido al Leñero. Hola Mario, hola Víctor, hola profe y hola a toda la gente que cada día es más, que cada día es más diversa de diferentes lugares
y le sumo un país un poco raro, entre comillas, de decir que nos esté escuchando. Nos escuchan de Kazajstán. ¿En serio? Hace 2 o 3 días que nos escuchaba desde Kazajstán. Y nada, muy felices estamos todos de estar acá, ¿no? Bueno, señoras y señores, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @somoselleñero en Twitter y en Instagram, directamente El Leñero en Facebook, donde también subimos ahora nuestro programa. No solo nos pueden encontrar en más de una decena de plataformas de podcast, así se dice, sino que también Exacto. ahora nos pueden encontrar en Facebook y especialmente en YouTube, que es nuestro lugar de mayor cantidad de visitas. Recuerden suscribirse por la plataforma que nos escuchen o por el canal de YouTube, suscribirse, darle a la campanita porque directamente les va a avisar no solo cuando subimos el nuevo capítulo, ya sea lunes o viernes, sino también alguna que otra sorpresa que nuestro productor nos está preparando. Así que entonces ya quedan El Leñero, nos siguen en cualquiera de nuestras plataformas, nos buscan. Gracias a todos los que han hecho que hoy El Leñero sea uno de los podcasts. Bueno, por ejemplo, en Colombia es el número 1 en varias plataformas. Me contabas, Emanuel, que somos el podcast número 74 en el mundo, a nivel mundial. De deporte, sí. Y el cuarto, quinto de habla hispana, entre todas las categorías. Sí, exacto. Una locura, la verdad que no lo podemos creer. Estamos muy, pero muy felices y les puedo garantizar que esto recién comienza. Señoras y señores, después de la pausa, el Duende de Monterrey va a estar con nosotros, el mejor ciclista mexicano de la historia, el grandísimo y un gran amigo Raúl Alcalá va a estar con nosotros charlando en El Leñero Íntimo. Quédense, una entrevista imperdible. Pausa y ya volvemos con nuestro invitado de lujo. La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Aquí estamos en El Leñero Íntimo con un verdadero as del deporte latinoamericano y mundial, ni más ni menos que con Raúl Alcalá. Querido Raúl, Mario Sábato, Emanuel, Víctor Hugo Peña y el profe Oscar Restrepo, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Fascinado de estar con ustedes en el programa. Tiene nombre así de algo como leñero de ataque. Esa era la idea, Raúl. Eso, ¿no? Lo que es los leñeros en bicicleta. Un saludo muy especial, hermano. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Me da gusto saludarte, igual al profe Restrepo, Emanuel, digo que son, pues nada más los conozco aunque a ustedes ya los conocí ahora que estuvieron acá en México, y bueno, pues al profe todavía no le conozco, y pues les mando un fuerte abrazo también. No, una alegría escucharlo, Raúl. Antes de que venga Mario, pues quiero decirle lo siguiente para que usted esté tranquilo. Son cientos de mensajes de gente no solamente mexicana, gente colombiana, gente española, gente centroamericana, gente de los Estados Unidos que querían escucharlo. De manera que le agradecemos su comparecencia este día aquí en El Leñero, porque era una obligación con todos nuestros oyentes. De manera que bienvenido nuevamente. Muchas gracias, profe. La verdad que es un honor estar en su programa. Pues estoy dispuesto a platicar y charlar con ustedes, que va a ser muy agradable y más con Hugo, Víctor Hugo, que pues también fue un gran ciclista en su época. No me tocó correr con él, pero me imagino las que haber pasado allá en Europa también. Y bueno, pues reconocerle toda su trayectoria también a Víctor Hugo, que lo hizo bastante bien. Y pues no me queda más que saludarlos a todos. Ahí va a estar muy bonita la plática.
No llegaste a correr con él, Raúl, porque él es más viejo que vos, Víctor. No, fíjate que no tuve la oportunidad. Posiblemente no haber estado muy chico él, porque la década que él realizó cuando estuvo en los equipos en España y luego en USA Postal, yo ya me había retirado, yo me retiré el 94 con 30 años. Muy joven te retiraste, sí. Sí, entonces... Bueno, ya vamos a charlar de ese tema, ya vamos a charlar de retiro, tenemos tiempo de sobra acá en El Leñero para poder charlar, así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué ciudad estás de México? Porque vos sos nacido en Monterrey, pero ¿vivís en dónde? Vivo en Monterrey, estoy aquí en Monterrey, fincado aquí toda mi vida. Pues aquí nací, yo creo que aquí esta ciudad me da todo lo que quiero y lo que disfruto, y pues imagínate, está aquí toda mi familia también, y pues qué más puedo pedir, ¿no? Estar en la ciudad natal mía, en Monterrey. Raúl, y antes de dejarlos a mis compañeros, yo te presenté como el Duende de Monterrey. ¿Quién te puso el Duende y por qué? Fíjate que el mote me lo puso un periodista aquí en México cuando mis inicios, que corría en la primera categoría antes de serme profesional. Me decía este periodista que parecía como un duende, como un leprechaun, que le llaman en inglés, un duendecillo que me aparecía a veces en la punta y luego a veces atrás, y así andaba jugando con todo el pelotón, y decía, es que de repente estás en la fuga, de repente estás, y el momento decidido en la llegada, pues de repente ganas, entonces eres como un duende, y me puso el duende. O sea, eso fue sobre todo más en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México es donde me conocen más por el duende. ¿Qué distingue a Nuevo León, que es el estado donde usted nació, donde reside y donde ha hecho, pues, digamos, prácticamente casi toda su carrera, Raúl? Fíjate que la ciudad de Nuevo León, bueno, el estado de Nuevo León pero más la ciudad de Monterrey, la ciudad industrial. Hay mucha industria siderúrgica, como en sus tiempos lo tuvo y todavía lo sigue habiendo, pero fue el pilar más fuerte. Y algo en su tiempo también la banca estuvo aquí en el estado de Nuevo León, pero más se distingue por su gente trabajadora, por las empresas que hay aquí, es el estado más con más industria de todo México. Raúl, ¿y nos podés contar un poco cómo era el Monterrey en tu juventud? Pues mira, era una ciudad pues de 1,5 millones de habitantes. Ahorita ya tenemos casi aproximadamente como 5 millones. Ha crecido mucho. Ya la zona conurbana ya se pegó con otros municipios, y todo esto ya lo ha ido haciendo cada vez la ciudad más grande. Ya están 5 municipios pegados, y bueno, pues es una ciudad enorme, casi la tercera ciudad de México, de las más grandes de todo México. Raúl, un saludo, bueno hermano, ya nos saludamos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos aquí mirando y hablando de estas charlas mucho más de ciclismo y de la vida y conocer esas cosas que se quedaron sin conocer de ti. Monterrey tiene algo parecido a Colombia, o algo que nos une, y es la música vallenata, ¿no? Allí se han presentado en Monterrey los cantantes vallenatos, y esta mañana entrenando, bueno, tú sabes, aquí yo vivo aquí donde vive Hernán Buenahora, aquí pues es una ciudad también ciclística. Abelardo Rondón, que seguramente con él compartiste carreras en Europa, y les conté que íbamos a hablar con Raúl Alcalá, y entonces uno de ellos empezó a cantar una canción y hizo un saludo, ¿no? Al Pedales de Oro, al mejor corredor de México, Raúl Alcalá. Y yo le dije, ¿y esa canción? Me dijo, ¿no la has escuchado? Yo le dije, no. Me dijo, la canción que le hizo Otto Sergio y Rafael Ricardo a Raúl Alcalá. Entonces me llamó mucho la atención, porque realmente, claro, en México hay esa ciudad donde se escucha tanto vallenato también. Quería saber si de pronto te gustan los vallenatos, o los has escuchado. Les voy a contar lo que sucedió, sobre todo aquí fue un fenómeno en México, en esta parte, en la zona norte de México, que es Monterrey, y también parte de Coahuila y Tamaulipas. Fue un fenómeno impresionante del vallenato. Fue los paseos que tocan
pues Binomio de Oro, hay otros grupos como Los Inquietos, la cantidad de amigos y yo en un tiempo empresario. Cuando se vino ese fenómeno aquí, me hice empresario estuve en Valledupar contratando a varios grupos, y sí me gustaba porque un amigo me invitó a un salón donde se iban a presentar, me acuerdo eran Los Inquietos y Jorge Celedón, y me dijo, oye, ¿podrías venir a ver cómo está el evento? Y le dije, sí, ya estoy llegando, pero no veo ni un coche estacionado, no veo nada. O sea, dice, no, hay 28,000 personas adentro del recinto, y no lo podía creer yo, era algo inédito, o sea, nunca lo había visto más que los grupos norteños aquí en México, y fue un fenómeno tremendo que en ese tiempo me dediqué a contratar grupos colombianos, Miguel Morales, infinidad de personajes que, de hecho, les mando un fuerte abrazo a todos esos grandes artistas que tiene Colombia. Y así fue como me fui aficionando con la música vallenata, y la verdad que tengo muy bonitos recuerdos, y bueno, pues esa fue mi época, y fue el fenómeno que tuvo la música colombiana aquí. La música colombiana la escucha todo tipo de gente, pero más la gente trabajadora, la gente de nivel social bajo. De hecho, hay películas de cómo rebajan la música colombiana a lo que ellos sienten, a lo que ellos transmiten, les transmite la música, los paseos de la música colombiana, que es hermosa. Qué interesante. Oiga, pero ¿Alcanzó, sí, ¿alcanzó a ir a un festival o no? ¿El festival de vallenato lo vio o no? Sí, estuve en el 96 en el Festival Vallenato de Valledupar. Qué bárbaro. Y Raúl, ¿quién fue el más famoso que llegaste a contratar allá en México? Pues estaba Binomio de Oro, Velázquez de Los Inquietos, Miguel Morales. ¿Los del Santo Cachón o no? ¿Perdón? Los del Santo Cachón. No, los del Santo Cachón son los embajadores vallenatos. Sí, los embajadores también los contraté. Ya. Cantate algo, Víctor. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que Valledupar es la ciudad del vallenato en Colombia, pero hace unos años, a ver, voy a decir yo, 30 años tal vez, yo era nadador, el vallenato, la ciudad más grande donde se escuchaba vallenato después de Valledupar era Bucaramanga. De hecho, digamos, los técnicos de sonido, todos los compositores, algunos se vinieron a vivir a Bucaramanga. Hay un compositor que seguramente el profe lo recuerda muy bien, Fernando Meneses, que compuso para el Binomio de Oro. Es un médico pediatra que vive aquí en Bucaramanga. Entonces, la gente del interior, Bogotá, Medellín, veían el vallenato como algo, no sé, como que no era una música que no les llamaba la atención, hasta que ya viene, pues, cuando viene el Binomio de Oro, internacionaliza el vallenato, y Diomedes Díaz, y luego entonces ya Carlos Vives también cantó vallenatos y todo. Y bueno, el vallenato se hizo ya pues una música pues que se empezó a querer en todo el país. Qué lindo, el vallenato, qué lindo. Raúl, ¿cómo era tu familia de joven? ¿Papá, mamá, hermanos? ¿Cuántos tenías? 8 hermanos. Éramos 8 hermanos, y mi madre y mi padre ya falleció a la edad de 84 años. Mi madre todavía vive. Y pues 8 hermanos, falleció un hermano en el 84, yo era de los más pequeños, o sea, tengo 6 hermanos arriba de mí, ya más grandes. ¿Todos varones? No, el caso que éramos 7 hombres y 2 mujeres, las 2 mujeres eran más pequeñas que yo, y tenía un hermano más chico, que era Rodrigo, que también fue ciclista profesional. Y un día, pues, corriendo en el terreno adriático, lo echaron a casa y dijo, no, esto no es para mí, estaba haciendo una nevada tremenda, y ese castigo, y se tuvo que retirar. Raúl, ¿y quién de todos, aparte de tu hermano que nos acabas de contar, fue deportista? No importa ciclismo, sino deporte en general. Fíjate que te voy a decir una cosa, en mi familia eran muy deportistas, todos los deportes hacíamos, desde el fútbol, el béisbol, infinidad de deportes, todos, hasta un torero había ahí que le gustaba mucho a mi hermano Guadalupe, el segundo de los más grandes,
le gustaban los toreros, de los que se brincaban al ruedo a torear el toro y pues lo sacaban ahí porque pues manchaba la corrida, ¿no? Y pues eso era la familia, ¿no? Era todo el mundo por el deporte, el estudio y pues yo no terminé mi estudio, o sea, yo me quedé en segundo semestre de prepa, del cual pues me arrepiento y luego hay veces que no, pero bueno, hice una carrera muy bonita y fue la que me sacó a flote, ¿no? O sea, fue mi preparación que hice como un ciclista profesional. Bueno, del comienzo en territorio mexicano, yo me imagino que hizo usted todo el proceso que hace todo ciclista o todo deportista, es decir, primero una liga aficionada, un pequeño club. Cuéntanos un poco de esa historia. ¿Quién fue la persona que comenzó a orientarlo? Si fue de la familia o si fue algún amigo o algún vecino. Fíjate que te voy a contar mi historia de cómo fue el ciclismo. Yo jugaba béisbol y pues en el equipo de conjunto era muy difícil, muy complicado poder ganar, pero le echaban muchas ganas y pues nos quedábamos siempre atrás de la tabla y no podíamos ganar. Y de repente me encuentro yo siempre andaba en bicicleta, me encontraba por la calle siempre viajando en bicicleta por todos lados, casi todo Monterrey. Mi padre mecánico de profesión, mecánico automotriz, y pues yo iba y le traía las refacciones en bicicleta, o sea, todo el tiempo andaba yo en bicicleta. Y un día de niño, en una colonia que se le llama pues una urbanización, veía que había una sirena y me acerco a correr a ver qué había pasado. Pensé que era un accidente, pues nada, era una carrera de ciclismo infantil. Me anoté, me corrí y gané mi primer trofeo ahí. Fue mi primer carrera a los 9 años. Y llego a mi casa. Ese día me habían dado todo el día en la calle y mis papás me pegaron una regañiza, pero les enseñé el trofeo y ahí ya se ablandaron, ¿no? Les dio mucho gusto y a raíz de ahí me empezó la pasión por el ciclismo. O sea, era donde yo sobresalía, donde yo tenía ese don para poder pedalear. Y desde perdón, Raúl. Sí. ¿Con 9 años solo te anotaste en la carrera? Sí. Llegué ahí. Yo Otras pensé, épocas, ¿no? Sí, yo pensé que era un accidente lo que estaba, porque había una sirena, había una ambulancia con la sirena abierta. Él seguía los corredores con la sirena abierta. Entonces pensé que era un accidente y me asomo y era una carrera de ciclismo. Y en ese momento iban las primeras categorías, que eran creo que 5 y 6 años. Y luego pues seguían las demás y justo llego a tiempo y me inscribí en la de 9 años y pues la gané. Eso fue una motivación bastante grande para mí. Uh-huh. Qué bueno. ¿Y el Denti Baltrón qué era? Denti fue un equipo profesional en el área de California, allá por Chula Vista, California. Era de un colombiano precisamente, don Arturo Valencia, que tenía una maquiladora de aparatos eléctricos. Le maquilaba a japoneses, a chinos, no sé, muchas cosas de maquiladoras. Y él le encantaba el ciclismo, era colombiano, él ya falleció, era colombiano y le gustaba mucho el ciclismo y él conocía a Norberto Cáceres, él. Entonces, él Cacerolo. Fue, exacto, él hizo un equipo ahí y ahí fue donde conocimos a Norberto. Entonces, Norberto era una estrella ya acá en Estados Unidos, ahí lo conocimos y él hizo un equipo que era el Denti Bafferton, era su empresa. Pero yo llegué ahí a ese equipo porque a mí me dieron un castigo de 6 meses. Me dieron un castigo de 6 meses y yo me fui a Estados Unidos a correr y ahí fue donde me hice profesional. ¿Por qué castigo? Por hablar de más. ¿Cómo? A ver, me interesa. Pues la verdad que como siempre ha habido injusticias en la federación con los ciclistas. Un día nos hicieron una entrevista y yo hablé de que necesitábamos más apoyo en la federación, de parte de la federación y de los directivos de México, y pues les molestó y de ahí me cortaron, me dieron una sanción de 6 meses, me fui a Estados Unidos y pues yo no paré, yo seguí corriendo en Estados Unidos y ahí fue cuando ya me hice profesional con el 7-Eleven. Mirá vos. Pero estaba justificada en qué la sanción.
Solo por... Por la Federación Mexicana, que no podía correr en todo México, por revolucionario. Sí, por andar hablando por los demás, porque era... Claro, entiendo que fue por eso, pero digo, sí. ¿Cómo lo justificaron ellos? Digo, dijeron de una, porque pues, Raúl habló de más. De una la federación así se las pinta, o sea, y se la sigue pintando el actual presidente. O sea, ellos hacen lo que ellos quieren con los ciclistas, ya ni hay carreras, o sea, está muy mal el ciclismo aquí en México. Sí, Emma, esas son cosas que, por ejemplo, no están escritas, no hay una norma que la ampare, pero de pronto este corredor no lo volvieron a llevar en la selección nacional, por ejemplo. Así es. Este es el mejor ejecutor y resulta que, qué raro, no lo volvieron a llevar. Algo sucedió. Sí. Siempre algo argumento, ¿no? Que hay uno mejor, que bueno, pero perdón, Víctor, ¿no? Pero, a ver, Raúl, claro. ¿Qué fue concretamente? Porque usted tiene buena memoria, ya me di cuenta, porque está contando detalles realmente inéditos a los 9 años. ¿Qué fue lo que usted dijo que le hizo tanto daño a la federación o a algún dirigente? Bueno, pues el tema era que de haber hablado de más y de haber hablado a favor de los demás ciclistas, compañeros míos, de que pues el apoyo se lo quedaban el presidente y su hijo, o los directivos que había dentro del ciclismo, y que nosotros no veíamos nada. O sea, en realidad el poco patrocinio que había se lo quedaban el presidente y todo, y eso lo dije en una entrevista, y pues se armó la de Dios, y imagínate, me cayó un castigo de 6 meses. Qué bárbaro, mira vos. Bueno, yo creía que solo había pasado en Argentina hace unos años eso, ¿no? Eso, mira, y te digo una cosa, Mario, muchas veces se repite en Latinoamérica. Sí, los atletas, voy a decirle atletas, los deportistas, ciclistas, muchas veces no denuncian porque es que si digo no me llevan a la Olimpiada o corro el riesgo. Eso es un tema complicado que al final uno puede hablar cuando se va, ¿no? Cuando se va, pues porque ya no, si lo llevan o no lo llevan da igual. Pero hombres así valientes, como Raúl, como Nairo, que son valientes, pues por fortuna a Nairo se le escucha, ¿no? Sí, te voy a decir una cosa, Víctor Hugo, y yo creo que a ti te pasó en tu tiempo de amateur para aquellos Juegos Olímpicos que siempre querías ir, y a veces te bajaban hasta el avión para subir al hijo que ni siquiera iba a correr, iba claro. A tomar fotografías, o iba de shopping a los Juegos Olímpicos. Así ha pasado muchas veces aquí en México, y pues uno por hablar, por justificar a los demás, o porque en realidad había gente, talentos muy buenos, y se quedaban abajo del avión y no iban. Entonces eso era lo que a mí me daba mucha rabia, cuidando o prefiriendo que tuvieran experiencia a otros ciclistas, y que no se le daba la oportunidad. O sea, era claro. el constante lucha, y bueno, pues eso sigue pasando todavía aquí en México, desafortunadamente. Al día de hoy, mira, yo te decía, yo pensé que hace muchos años acá en Argentina hubo historias similares. También veo que bueno, que es toda Latinoamérica, tal vez sea todo el mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica lamentablemente esto sucede. ¿Y vos decís que hoy en día, en la actualidad, sigue estando así la situación? Al menos aquí en México sí. En México yo sé que batallaron con algunas gentes, en Argentina, en Uruguay, ahorita pues Colombia es el único país que yo he visto que las federaciones entienden a los ciclistas porque es su profesión. Aquí nos creen como payasos, creen que en realidad no tenemos una profesión 100%, entonces ahí es donde se pierde ese respeto al deportista, ¿no? Y lo hemos estado viviendo constantemente. Yo tengo, fíjate, 25 años de haberme retirado, y es fecha que el ciclismo se ha ido abajo, y ahorita no existe, está desaparecido, está secuestrado por el presidente de la federación. ¿Y Raúl, nunca intentaste ser dirigente? Sí, lo he intentado, pero sabes que aquí, como igual en otros países, las provincias como los estados son los que ponen al presidente de la federación, que se llaman asociaciones, son los que votan. Entonces este bandido agarra 4, 5, 6 o 10, les paga un viaje
y los mete a un burdel, les paga bebida, les paga putas, porque sí se las paga, y luego al día siguiente hace la votación, pero él hace el llamado un día antes para que la gente no se prepare, para que no tenga esa preparación de decir, oye, yo soy un deportista reconocido, quiero contender contra la federación para la presidencia. Pues no puedes, porque lo hace un día antes, o sea, es tan mafioso y tan bandido que ya tiene todo comprado. Entonces, pues así va a ser imposible, ¿no? Al menos de que les vaya haciendo algo a los presidentes de asociación y que cada vez abran bien por el bien del ciclismo y por bien que pueden vivir y pueden tener mejores cosas a través del deporte del ciclismo. Pues no se han enterado y están como unos borregos, o sea, no hacen nada por hacer crecer el ciclismo. Pero, Raulito, ¿usted se refiere a Edgardo Hernández Chagoya? Así es. Y a toda su familia, que son un grupo de bandidos. O sea, si tú pones una demanda de delincuencia organizada, se la viene ganando esta persona. No qué mal eso, Raúl. Y mira que, por ejemplo, yo voy a decirlo en toda Latinoamérica, esas ilusiones de los niños que comienzan al final, es decir, como que esos triunfos o éxitos o generaciones doradas como la que estamos viviendo nosotros en Colombia, al final no se puede esperar que venga de la dirigencia hacia abajo, esa formación o esa generación, sino normalmente va desde de abajo hacia arriba. Me refiero de las escuelas que por alguna, como dice el profe Oscar, se alinean los astros y empiezan a funcionar escuelas de ciclismo en este departamento, en este otro, y empiezan a crecer y a salir unos ciclistas. Y claro, pues una dirigencia se encuentra con una gran generación de corredores. O sea que al final lo que el deportista esperara que la dirigencia de pronto fuera la que formara, es al contrario, están esperando que se formen de abajo y bueno, al final brilla, ¿no? Al final brilla. Lo que hay que esperar es que lo administren bien. Pero Víctor y Raúl, sí, perdón, Raúl. Sí, lo que yo iba a comentar era, todo se refiere a una estructura que viene desde abajo formándose. Como se ha formado Colombia. Sí, Colombia es un ejemplo para vivirlo y para estudiarlo, porque yo recuerdo aquellos equipos de Pilas Barta que iban a correr el Tour de Francia, que ellos fueron mucho antes que yo, pero me acuerdo desde aquella época que estaba Fabio Parra, Lucho Herrera, Acevedo, los Wilches, Martín Ramírez, que contabas 50 colombianos. En esta época, en los 80s y 90, contabas el equipo Postobón, el equipo Barta, el equipo Ponimalta, y luego los que estaban en diferentes equipos profesionales, como el Teca, como diferentes equipos. Pero Raúl, Víctor y profe, ustedes de Colombia, ¿eso fue mérito de la federación o eso fue mérito de una generación? Sí, que surgieron. Porque sí espérame, muy distinta, ¿no? Sí es mérito, pero hay Mario, ¿no? Y yo creo que Raúl lo va a decir, eso fue mérito de una dirigencia que encabezada por Miguel Ángel Bermúdez y salieron equipos y digamos él fue yo creo que el profe no me deja mentir, fue muy polémico alguna vez. Hubo una carrera en Colombia y algún carro se metió en la carrera y hubo pelea y tal, y salió en los noticieros de Televisión de Colombia al presidente de la federación casi gritando, casi desesperado, diciendo: con mis ciclistas no se mete nadie, al que se meta con mis ciclistas le doy plomo, dijo él, ¿no? Porque y estaba armado, realmente sentía sus corredores. Claro, porque el ciclista es el protagonista, Hugo, claro, Víctor Hugo. Claro. Profe, todo esto es el protagonismo, pero cuando un presidente quiere ser el protagonista, ahí se acabó todo. Entonces, muy bien. Eso es una cosa, Raúl, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? Porque hablan de Colombia y obviamente hoy Colombia es la potencia mundial, pero yo he viajado muchas veces a Colombia y no todos están contentos con lo que hace la federación con el ciclismo interno, ¿verdad? Y bueno, eso después, mi pregunta es siempre la misma. Bueno,
al que me lo dice, le pone, ¿vos qué cambiarías? Bueno, listo. Entonces te pregunto a vos, Raúl, si fueses hoy presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? ¿Qué propuesta tendrías como para que el ciclismo mexicano vuelva a ser lo que supo ser en alguna época? Fíjate que yo empezaría por hacer un calendario nacional y hacer su vuelta nacional, la Vuelta a México nacional, con los nacionales primero. Y luego ya que ellos tuvieran un calendario, que tuvieran competencias cada mes, cada día, competencias en diferentes estados. México es enorme como para hacer carreras por todos lados. Entonces, yo diría hacer, formar un equipo y llevarlo a correr a Sudamérica, a Colombia, llevar a Colombia, a Guatemala, a las vueltas que estén en Sudamérica, y luego después, ahora sí, vámonos a Europa, como lo ha hecho Colombia todo el tiempo. Corre Costa Rica, corre Guatemala, en todos lados están los colombianos. El Tour de Guadalupe que había en muchos años, que fueron los colombianos también a ganarla y todo. Entonces, yo creo que eso sería muy bueno. Las carreras internacionales fortalecen mucho a los ciclistas nacionales. ¿Por qué? Porque les da confianza, les da ese fuelle, les da esa confianza que necesita un deportista. ¿Tú crees que los colombianos cuando ganaron la carrera esta, la francesa, no el Tour de Francia, sino el Tour del Avenir? El Tour del Avenir, que lo ganó Alfonso Flores la primera vez. No lo ganó en la primera, sino lo ganaron como en la segunda o tercera vez, o sea, porque los rusos estaban muy fuertes, pero ese roce que tenían ellos ya les daba mucha confianza, y luego llegó el Tour, y hasta apenas este año, el año pasado se ganó el Tour de Francia con Egan Bernal, pero ¿cuántos años viene trabajando Nairo? ¿Cuántos años viene, cómo se llama, Fabio Parra, que también quedó segundo lugar? Un compañero tuyo, Mejía, que hizo cuarto. Álvaro Mejía estuvo en cuarto lugar, o sea, sí, todo eso, segundo también. Sí, todo eso, Mario, es confianza, y tienes que estar corriendo con los grandes para poderte hacerte grande. Si no, vas a ser siempre cola de león. Entonces, es mejor estar adelante todo el tiempo y sentirte parte de un profesionalismo, y eso es lo que te hace la confianza que estés en Europa, como lo hace Colombia. Ahorita se está despegando, gracias a Richard Carapaz, que también viene el otro chico que viene muy fuerte, Caicedo, sí, y otro grupo. Narváez. Ecuador va a ser una potencia también al rato. ¿Por qué? Porque hay mucha. Raúl, sí, porque ya hay mucha gente. Hay mucha gente, ya están todos en Europa, y eso es lo que los está haciendo grandes. Y es lo que tú dices, Raúl, tienes razón. Mira, de pronto un masajista que, bueno, tal vez lo conociste porque fue masajista del café de Manzana Postobón, él se tomó el trabajo y Jaime. Jaime, sí, y conocía ciclistas en el Ecuador y los traía a Colombia. Claro, él conocía a los ciclistas y trajo a Carapaz, y trajo a Caicedo, y trajo a Cepeda, y aquí se conocieron, aquí se foguearon, y aquí cogieron ese poquito de nivel que les hacía falta para brillar. Imagínate que si no les hubieran dado esa oportunidad a los ecuatorianos, a Richard Carapaz y a todos ellos, o sea, pues ahí estarían en su país, como es en Guatemala. Yo te digo que en Guatemala hay muchos ciclistas muy buenos, y aquí pasa aquí en México. Tenemos mucha clase los corredores que hay aquí en México. Sí hay materia, pero hay mucha materia. Lo único es que no hay carreras. Entonces, ¿cómo se van a probar los corredores si no tienen dónde medirse? Bueno, pero Raúl, yo quiero que nos remontemos un poquito hacia atrás. Mario, por lo siguiente, porque es decir, él ha tocado un tema que yo sé que va a desatar en territorio mexicano seguramente las reacciones favorables a la posición de Raúl, que es muy honesta y que yo la acepto. Pero entonces, mire, resulta que hubo una cadena de diarios, García Balseca, usted se acuerda, que promovió el ciclismo mexicano y que lo hizo muy, muy grande, porque la Vuelta a México era realmente una de las carreras, cuando no es la UCI no marcaba diferencia, era de las carreras más importantes del mundo. Así es. Estoy hablando de América, del mundo. Bueno, así es. Después, el gobierno, a través del Instituto de la Juventud Mexicana, el INJUVE, asume el control y comienza a hacer una carrera igual de importante, con corredores, inclusive algunos neoprofesionales o cuasi profesionales o semiprofesionales, como usted le quiera decir.
¿cuándo se produce ese, digamos, ese parteaguas para que el ciclismo mexicano se atranque, para que no se vuelvan a hacer las grandes carreras, para que México no vuelva a ser protagonista con ciclistas como usted o como otros? Bueno, de pronto Perescapio hasta hace unos años. Y Miguel Arroyo, por ejemplo. Y Miguel Arroyo, tan correcto, gracias Víctor. Entonces, ¿dónde se produce eso? Que primero, la gran cadena de García Balseca, que eran muchísimos periódicos, como 20 o 30 en todo el país, promovían esto en radio, televisión, en una cosa impresionante, porque tuve la oportunidad de transmitir algunas de esas carreras. Entonces, cuéntenos, ¿qué es lo que se produce? ¿Por qué en México se rompe la continuidad de algo que era tan grande? Sí, fíjate que entre los 60 y los 70, que eran las carreras más grandes que había aquí en México con la compañía que tú, pero era la IP, era García Balseca, era un general que era dueño de un periódico, el periódico pues más grande de aquí de México, emulando los periódicos que eran como la Gaceta del Sport, el Equipe en Europa, que así crecieron las vueltas grandes. Entonces, cuando dejan de serlo, ahí se cayó el ciclismo, porque era la IP, y entró y le dieron mucha fuerza a la Federación Mexicana de Ciclismo, y ahí fue cuando echó a perder todo el ciclismo en general, se perdió. ¿Por qué? Porque la dirigencia de la Federación fue como una ambición de ellos, porque había mucho dinero, sí había dinero, y sigue habiendo dinero, porque de hecho por algo no deja la Federación los últimos 10 años Edgardo Hernández, porque de eso vive toda la familia. Entonces, el poco o el mucho dinero que llegan a sacar en presupuesto para los ciclistas, se lo quedan ellos. Los últimos 10 años para acá, el ciclismo se acabó. 10 años, tiene 10 años el presidente, los 10 años para acá, no ha habido nada de ciclismo. Pero sí en los 60 y 70, cuando estaba la IP, fue que creció mucho. Y te voy a contar una historia que la viví en el 2011. El señor Carlos Slim, el dueño de Telmex, el ingeniero, le fascina el ciclismo. Se remontaba a esos eventos de la García Balseca y me dijo, ese día, un tiempo vino y habló conmigo, me dijo, Raúl, yo quiero que tú me ayudes, quiero renacer la Vuelta a México otra vez. Y entré una negociación con la Federación y Telmex. Y ¿sabes qué saqué? De enemistarme con la Federación. Porque ahí era el momento para que la IP lo agarrara y lo transformara esto. Ya tuviéramos un equipo en Telmex corriendo el Tour de Francia. Era lo que quería el ingeniero Carlos Slim. ¿Sí? Uno de los hombres más millonarios del mundo, ¿verdad? Así es. Le fascina el box, le fascina el béisbol y le fascina el ciclismo. Esos 3 deportes son a los que él le gusta, a los que él disfruta. Y es un súper conocedor de ciclismo. Pero bueno, se nos echó abajo por la ambición de esta Federación Mexicana con Chagoya Hernández. ¿Y por qué se dejó de hacer la Vuelta a México? Que acá veo que su última edición fue en 2015, Raúl. Vos estabas ahí formando parte del directorio, ¿verdad? De la Vuelta. Yo el 2011 fue el año que yo la quise reactivar otra vez con Telmex y no pude. Yo la verdad que me hice a un lado porque había lo que pasa aquí que cuando una persona, un presidente, se hace chiquito y no quiere crecer, se pierde en los comentarios, se pierde entre el abismo, porque no tiene una personalidad y se siente chiquito, pues es un complejo muy grande para esta persona, ¿no? Y le estoy hablando del señor Edgardo Hernández. Entonces, se enceló conmigo, pensó que yo iba para la Federación y pues, mi intención era nada más hacer la Vuelta a México con Telmex, porque ellos eran los que me estaban pagando a mí. Y ahí pues se acabó la relación con Edgardo, porque no, una persona que piensa chiquito no tiene cavidad en ningún lugar. Claro, y es que, por ejemplo, Mario y profe y Emma, yo por ejemplo hice la única Vuelta a México que hice, que fue una super ilusión para mí, fue el 2010. Sí. Y fue una vuelta, digamos, Vuelta a México, pero fue una carrera de 7 días, 6, 7 días.
Sí. Nada comparado a esa vuelta. Yo creo las vueltas del 92, la que ganó Lucho Espinosa, la del 92 de esa famosa pelea con Gianni Buño, y hasta creo que también estabas ahí también tú, Raúl, ese carro que se metió, pero era equipo. Lorón Fiñón estuvo en esa Vuelta a México, o por lo menos lo que decía el profe ahora. La primera gran carrera yo creo que ganó el ciclismo colombiano fue la Vuelta a México, que ganó Álvaro Pachón, que se ganó un carro. Exactamente. Eso fue una cosa, el primer triunfo importante que se salió de los parangones aquí en el ciclismo nacional. Yo le digo una cosa, perdón Raúl que lo interrumpa. Sí, profe, fíjese. La Vuelta a México, en los años, Mario, del 65 al 75, era el evento más importante del ciclismo, fuera, por supuesto, de las grandes de Europa. Es que, mire, ese ciclismo de México fue el que irradió que comenzara Colorado, que comenzaran en Baja California, que comenzaran varios estados de los Estados Unidos a meterse en la actividad porque vieron que era realmente un evento que atraía muchísima gente. Entonces, fíjese usted que México le enseñó el camino a Estados Unidos y México se quedó. Increíble. Sí, porque pues siempre vamos como los cangrejos para atrás en lugar de apoyarnos, de ayudarnos, y eso no. En el 80, justo cuando corrí yo las Vueltas México en el 82, 89 fue la primera que yo hice, cuando se reactivó con Raúl González la Vuelta a México, la Ruta a México. Ese era el momento idóneo porque había otro mexicano que era Miguel Arroyo, entonces nos ponían siempre encontrados que quién iba a ganar, y se hizo una película, o sea, porque yo siento que el ciclismo es como una película que tiene que llevar una continuidad todo el tiempo, y si no la llevas pues se pierde, pero siempre tiene que haber un protagonista, y aquí había dos en esa época, había Miguel Arroyo y Raúl Alcalá. Entonces la prensa fue que empezó a voltear para Europa y dijo, hoy es el momento para sacar el ciclismo. Y te voy a decir una cosa, o sea, ver desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, de ambos lados, juntar la gente, o sea, tipo Tour de Francia, que son 90 kilómetros o 80 kilómetros, de ambos lados de carretera, habiendo llenos de gente como tipo Tour de Francia, yo nunca lo había visto en la historia del ciclismo. Y eso se acabó, y se ha acabado gracias a este presidente que tenemos. Qué bárbaro, che. Bueno, ¿y la afición sigue estando en México, Raúl? Eso nada más está de prender un cerillo y está ahí, pero necesitamos un ídolo. Necesitamos un ídolo, Mario, porque si no hay un ídolo, si no hay un protagonista, ya el que teníamos, bueno, pues ya nos lo sacaron positivo por una cosa ahí a Luis Villalobos, y bueno, pues ya pero se vino claro, todo abajo. Raúl, como tú dices, es decir, y ese ídolo, ¿cómo sale si tampoco hay carreras? Si no hay carreras, no se va a conocer tampoco. Igual está por ahí esperando correr y que lo vean, pero si no hay carreras, ni modo. Gracias a todo esto que ha sucedido el ciclismo, renacen los gran fondos. O sea, eso es lo que ha venido haciendo el cicloturismo, que es el más fuerte ahora en México. El cicloturismo ha crecido mucho aquí. Hay una infinidad de gente que anda en bicicleta, que quisieron ser ciclistas en sus tiempos y no pudieron. Ahorita es donde han demostrado esa capacidad de poder, y empresarios, gente de mucho nombre, muchas están metidos en el ciclismo, y hay eventos como los New York Gran Fondo, Michelin, como que hago aquí en Monterrey. Exactamente, entonces todos esos tipos de eventos han crecido aquí gracias a que no pueden competir en otras carreras, pero se vienen aquí, que es abierto, y pueden hacerlo libremente en los eventos aquí en México. Señoras y señores, estamos charlando con Raúl Alcalá aquí en El Leñero, con fuertes denuncias en contra de la Federación Mexicana, que obviamente acá en nuestro programa también, obviamente, siempre lo decimos, ¿no? La parte que se sienta tendrán su lugar para dar su opinión, o algún día podremos charlar juntos, ¿no? Por ahí, a ver si un debate productivo, tal vez, para poder ensamblar y que crezca de nuevo el deporte y ciclismo mexicano. Bueno, nos vamos a ir a una primera pausa. Raúl, ¿te quedás? Por favor. Sí, gracias.
Se queda Raúl Alcalá con nosotros para seguir charlando aquí en El Leñero. Pequeña pausa y ya volvemos. Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en El Leñero, el privilegio de poder estar hablando con Raúl Alcalá. Bueno, Raúl, me quiero ir a tu carrera ciclística. Me quiero ir a aquel año 87, me quiero ir a cuando te convertiste, bueno, en realidad un año antes, ¿no? En el primer mexicano en poder participar en el Tour de France, y ya al año siguiente resultás siendo campeón de los jóvenes y top 10 de la general, y al otro año de nuevo en la camiseta blanca. ¿Qué significa el Tour de France en tu vida? Mira, la verdad que era el deseo de toda mi vida. Yo nomás el Tour de Francia lo veía en revistas, lo veía en una revista muy famosa que yo creo en Colombia también la vendieron, era el Mirror Ciclismo. Mirror Ciclismo, y la verdad que yo veía ahí a los grandes ídolos del ciclismo. Entonces decía yo, cuando estaba pequeño, decía yo, algún día voy a estar al Tour de Francia, algún día de seguro voy a estar ahí metido. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando de estar corriendo aquí en el Tour de Baja California, en México, que se realiza en la zona norte, al lado de California, que es San Diego, es Tijuana, Ensenada, Mexicali, Rosarito, toda esa zona por ahí, había una vuelta muy grande que era la Vuelta Baja, y venían los americanos a correr. Era como una carrera americana 100%, con algunos mexicanos, siendo en terreno mexicano. Entonces, de ahí ya tenía 7-Eleven, yo creo que era su 6º año que lo ganaba consecutivamente, y yo me preparo bien ese año con un entusiasmo increíble porque iba a correr la Vuelta Baja, y formamos un buen equipo: Héctor Pérez el Gallo, Martín Esparza, Tito Lugo, corredores buenos, y les ganamos ese año la Vuelta a México, la Vuelta a Baja California, y estaba corriendo el equipo 7-Eleven de Davis Finney, de Ron Kiefel, de Andy Hampsten, corredores buenos que en esa época. Ellos ya habían corrido el Giro de Italia en el 1985, ya habían tenido la primera participación, pero les habían invitado a correr el Tour de Francia como un wild card, una invitación que les hacía el Tour de Francia al equipo americano. Y luego pues ahí muchos americanos pues no querían, porque le tenían miedo al Tour de Francia, ¿no? Entonces quedó segundo, que yo quedo tercero en la Vuelta Baja, gana mi compañero, pero Mike Neal, en esa época, Mike Neal, el entrenador, me dijo: oye, Raúl, yo quiero ofrecerte un lugar a ti para que vengas con nosotros a correr el Tour de Francia. Eso era como para, más o menos como por junio, los finales de junio, y en 15 días teníamos que estar en el Tour de Francia. Entonces, pues imagínate la sorpresa que me llevé cuando directamente de correr Baja California me encontraba ya corriendo el Tour de Francia. Te voy a recordar ese día, el día que se hizo un prólogo. Fueron 2 etapas, un prólogo de, creo que eran 15 kilómetros el prólogo, y luego fue una etapa en la tarde de 100 kilómetros. Y ya estaba yo corriendo el primer Tour de Francia, la primera carrera en Europa, corriendo en Europa. O sea, imagínate de dónde brinqué. De aquí directamente al Tour de Francia, cuando había todos esos monstruos como Hinault, Fignon, grandes corredores que nada más los veía yo de ilusión en las revistas. Entonces, para mí fue... Claro, fue el famoso Tour de Hinault y Lehmann. Exactamente, sí, ese fue la pelea en el 86. Y bueno, pues ahí estaba yo como mexicano. Llegaba ahí todo cansado la primera semana, la segunda semana me iba mejor, y la tercera semana, fíjate que me dio una confianza impresionante, porque en una etapa de 4 puertos de montaña llegué a entrar entre los primeros 15, y ahí fue, para mí fue eso, ahí fue donde detoné yo, que dije yo aquí puedo. Y el próximo año me acuerdo que le dije al corredor, al director del equipo, que era Mike Neal,
y a Jim Okowitz, le dije, yo el próximo año me voy a poner en el top 10. Y dijeron, wow, ¿qué te pasa? O sea, ya corriste el primer año y el siguiente año se los cumplí y me metí en el top 10. Imagínate, o sea, para mí era, porque yo sentía, ¿no? Que podía dar más y corriendo 21 días, día a día, y eran etapas muy largas. El Tour era 5,000 kilómetros, no es nada de lo que es ahorita. O sea, ahorita son 3,000, le bajaron 1,000, 1,500, 1,200, pero antes eran 5,000 kilómetros. Había etapas de 320 kilómetros, con los mismos puertos de montaña, Entonces llegabas muerto. Yo me acuerdo que me encontraba ahí nunca se me va a olvidar un día que Pablo Wilches, yo andaba ahí disputando, eso fue en el segundo Tour, andaba disputando la montaña con Lucho Herrera y Anselmo Fuerte, y pues imagínate, yo ahí cansado y todo, el Pablo Wilches me echaba la mano, y también mucho Rafael Acevedo, me decían, hermano, ya vamos a llegar, prepárese porque va a empezar lo duro. Y yo con una ilusión tremenda de subir con todos ellos, se me hacía tan fácil y subir en esas montañas que decía, yo aquí puedo más. O sea que con ese ímpetu y con ese deseo de siempre adelante, estaba siempre en los primeros lugares en las etapas. Raúl, y una cosa, fue conocido que, claro, hiciste octavo en los dos Tours de Francia que hiciste, esas dos clasificaciones importantes, y subías muy bien, pero ¿por qué o cómo o de dónde nació, cómo preparaste o cómo te encontraste con ese talento para las etapas a cronómetro, que digamos para los colombianos es el auténtico, el coco, como le decimos acá, ¿no? Es decir, exactamente, pero llega Raúl Alcalá y no es que ni siquiera se defienda, es que Raúl Alcalá disputaba esas cronómetros, era favorito a ganar esas cronómetros. Perdón, le ganaste una crono a Miguel Indurain, si yo no recuerdo mal, en el 90, ¿no? La que terminaba en Epinal. Sí, así es, pero te voy a decir una cosa, les voy a contar que Indurain era cliente mío, la mayoría de las veces le ganaba yo las contrarrelojes. Como dicen aquí en Colombia, lo tenía de hijo. Lo tenía de hijo, exacto. Entonces, pues debutamos el mismo año el Tour de Francia, Miguel y yo, y pues la misma edad, del 64, de la época la quinta del 64. La famosa generación. Yo tenía un compañero que era Eric Brooking en el PDM, que era muy buen contrarrelojista también. Eric Brooking, Jerry Bugno, Jan Ries, Pascal Richard, todos del 64. Abdul Chaparro. Y te voy a decir te voy a contar esto. A mí me rendía bien en el terreno llano, iba muy bien, o sea, yo me sentía muy fuerte siempre en el terreno llano, terreno ondulado, me rendía bastante bien, así como dicen los colombianos. Llegaban los momentos que nos echaban a la orilla y yo siempre estaba metido ahí, entonces yo sabía que siempre en contrarreloj individual me iba a ir mejor que cualquiera. Era nomás cuestión de tiempo, de prepararla bien, de traer una buena bicicleta, de traer el mejor material que se podía traer en esa época, y se dio el momento cuando estuve con PDM. Con PDM me dio pues esa estabilidad, esa confianza, y preparábamos muy bien las carreras, sobre todo en las contrarreloj individual que le empecé. Te tiene que gustar, primero que nada, te tiene que gustar para que te pueda rendir, porque si no, no caminas. Solo no caminas. Entonces, esa época me iba muy bien, me rendía bastante bien al pedalear, y eso fue lo que más me ayudó, que preparaba y me gustaban las contrarrelojes. Pero acá estoy viendo en el 89 una crono de 73 kilómetros. ¿Estás loco? Eso era, no sé, ¿no? Yo a veces digo, no sé qué pasaría, qué cambiaría si regresara un año, dijeran, vamos a hacer un tour vintage, algo así. Traigamos unas etapas del tour de esas épocas, ¿qué pasaría? Yo no sé. Una etapa de 320. No, pues yo te voy a decir, y a lo mejor se va a molestar alguno que otro ciclista por ahí, actuales, por decir Nairo o cualquiera, pero yo creo que hay un cierto respeto, y te voy a comentar. Los físicos que tienen ahorita los ciclistas son muy delgados, demasiados delgados, pero es porque los ha hecho la situación, o sea, les recortan las etapas,
esos kilometrajes, es cierto, se va más rápido. Pero yo te voy a decir, en la época que yo corrí, esa contrarreloj que gané Vitale Pinal, la hice 1.5 kilómetros. La hice 62 kilómetros fueron. Sí. Casi 62. Y la hice a promedio casi 50 kilómetros por hora, o sea. 47.87 kilómetros por hora. Fue 49 el promedio. Yo lo tengo ahí, que es más, lo estoy viendo ahorita en un cuadro que tengo aquí en mi casa. 49, casi 50 kilómetros por hora. Y no es el que conoce por ese lugar, no era una etapa plana, era una etapa ondulada, con repechos de casi 1 kilómetro, kilómetro y medio, muy duros, y lloviendo aparte. O sea, por eso te digo que si ahorita hay ciclistas en el actual ciclismo ahorita, que no llegan ni a 50 kilómetros de media, cuando las etapas son 30, 40 kilómetros. O sea, es lo que te digo, que si ahorita los ciclistas corren con bicicletas como le corríamos nosotros, con esa época la bicicleta más ligera pesaba 12 kilos, con 300 kilómetros, con los físicos de ahorita no llegan, no terminan. Por eso que el ciclismo ha avanzado mucho, sí, y ha tenido mucha tecnología, muchos avances, pero también ha avanzado mucho en los físicos de los ciclistas. Ahorita el ciclista, y ojo porque se acerca el Tour de Francia ya, primero el Giro y luego el Tour, y el ciclista que esté gordo no va para arriba. O sea que yo auguro que un colombiano vuelva a ganar el Tour de Francia, porque, mira, palabras mayores. Porque, ojo, digo, y me aventuro a decirlo porque yo sé, los cuerpos, los físicos ahorita delgados, como un Nairo, y yo le tengo mucha fe a Nairo, yo sé que al rato, o este es su año de Nairo, empezó muy bien la temporada. Lástima de esta pandemia que se vino muy fuerte, tuvo que pararon todos los ciclistas, y te digo, el que tenga menos peso de aquí a 3 meses, que empiece la primera competencia, porque les van a dar 3 meses para correr el Tour de Francia, el que tenga y que agarre la forma en 3 meses, que así es el que va a ganar el Tour. Yo dudo que Froome vaya a ser de las suyas, con esa lesión que tuvo, muy complicada, pero sí, yo digo que yo le doy a Egan Bernal, Richard Carapaz y a Nairo. Esos son mis tres cartas. No va a correr, Raúl. Richard no va a correr, pero por ahí gana el Giro también este año. Pues qué lástima. Qué lástima. Yo preferiría que corriera el Tour, No, pero el próximo año. Bueno, profe, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con Froome y qué pasa con todo lo que se está hablando? No, nada, todavía la verdad es tan incierto. De acá al Tour faltan 2 meses. Claro, Mario, pero Raúl tocó un punto. Adelante, Emma, después yo le hago la pregunta. Sí, no, es que tengo una duda, quiero volver para atrás un poco y quiero saber cuánto del Giro del 88 que gana Andy Hampsten es de Raúl Alcalá. Pues fíjate que trabajé yo mucho para Andy Hampsten, ese Giro. Fue una locura lo que hizo el 7-Eleven y más Andy Hampsten. Hampsten ya tenía varios Tours de Francia, no era un novato, era un corredor bastante hecho. Sí trabajamos mucho, lo ganó por muy pocos segundos, y fue cuando la innovación de los cambios en las manijas, los shifter de Shimano, y yo digo que por eso ganó el Giro de Italia Andy Hampsten con Zimmerman, que fue el segundo lugar. Pero sí nos costó mucho, Eric Brooking también estaba ahí en los primeros 3 y nos costó mucho trabajo. No terminamos todo el equipo, pero los que terminamos casi sangrando del esfuerzo que hicimos para que ganara Andy Hampsten. Raúl, se cumplen 31 años exactos de que ganaste en Spa-Francorchamps. Quiero que me cuentes ese día, pero todo, desde que te levantaste, cómo fue la etapa, todo, hasta qué fuiste comiendo durante la etapa, todo, porque es un día histórico para el ciclismo mexicano, obviamente, y para el ciclismo latinoamericano también. Sí, para mí también fue muy confortable el haber ganado, porque ese año, un mes antes había nacido mi hijo Sebastián,
estaba bebito, tenía un mes mi hijo, y ya estaba él ahí en Francocham esperándome, la familia, mi esposa y mi hijo, y parte de la familia, y pues la verdad que salí, como dice uno, con buenas piernas. Ese día me levanto temprano con buen síntoma, así con algo como medio pesado del cuerpo, pero sentía que traía buenas piernas, ¿no? Y era una etapa bastante larga, eran como 260 kilómetros. Y recuerdo que un día anterior había una carrera de motos, precisamente ahí, en Spa-Francorchamps. Entonces, yo tenía a Kelly de compañero de cuarto y le digo, Kelly, Sean Kelly, le digo, oye, Sean, fíjate que yo veo que el circuito está plano, lo ve en la tele, ¿no? Y dice, no, Raúl, no te equivoques, está bien duro, o sea, entrar al circuito está durísimo. Y yo pensando, dice, bueno, todavía aún mejor, qué bueno. Y arrancamos en la etapa y a los 30 kilómetros se va una fuga como de 7 corredores y luego se hace otra fuga que es en la que yo llego con estos 7 corredores. Éramos 14 corredores y todos íbamos tirando, sacamos una ventaja como de 3 minutos y luego ya pasa lo que tiene que pasar, que unos jalan, otros tiran, otros no y se van cuidando y yo arranco, se hace otra fuga, se corta el grupo más pequeño con 7 corredores, venía Jesper Skibby, era el corredor más difícil, más rápido de todos, porque ya lo vas conociendo a todo el mundo ahí, quién es rápido en el sprint, quién es rápido en la subida, quién planea bastante bien, y yo veía a Jesper Skibby, el danés que andaba bastante bien, y ¿cómo se llama? Mark Gómez también estaba ahí en esa fuga, estaba Patrick Tolweg, el holandés, Thierry Marie, que también era un muy buen planeador, y bueno, pues llegando al circuito que se había que dar 3 vueltas, y bueno, en la primera vuelta que entro y me tocó con la sorpresa de que el circuito Francorchamps es durísimo. Tiene unos repechos que decías tú, madre mía, ¿dónde nos hemos metido aquí? Fue una emboscada esto. Entonces, les arranco faltando como una vuelta. Sí, faltaba una vuelta y les arranqué durísimo en una horquilla, así les arranco una subida. Y el único que me venía persiguiendo era Jesper Skibby, yo venía viéndolo. Y no le saco mucho, le saco como unos 10, 15 segundos, todavía traía piernas. Había que traer piernas frescas ahí. Y así fue como gané la etapa. Fue una etapa sorpresiva, una etapa que hasta yo mismo me sorprendí, pero yo me sentía bien. Eso cuando estuve en PDM ya tenía yo pues más madurez, corría mucho mejor ya en esa época con PDM. Claro. Oiga, es que mi pregunta iba a eso, justamente, Raúl. ¿Qué significó llegar a un equipo holandés? Porque usted había estado en un equipo de los Estados Unidos, pero ahora iba a un equipo donde había figuras como Tunis, como Breuking, como Kelly, como Van Poppel, es decir, estrellas de carreras de un día, estrellas de carreras de 3 semanas, estrellas de mundiales, etcétera, etcétera. Cuéntenos, ¿cuál fue la sensación y qué traducía para usted haber llegado a esa élite del ciclismo mundial, Raúl Alcalá? Uy, pues estar en un equipo, en esa época el PDM era el mejor del mundo. Les voy a contar que fue el primer equipo que tuvo 3 autobuses, no 1, 3 autobuses, porque la firma que tenía el equipo era Philips DuPont Magnetics, hacían esos videocassettes grandes de cromo, ese era el patrocinador, pero el patrocinador número era Philips, la compañía holandesa que está en Eindhoven, que es la filial del equipo de fútbol PSV, del PSV. Entonces el equipo tenía mucho dinero, era un equipazo, el mejor del mundo era el equipo, estuvo Perico Delgado, estuvo Greg LeMond, estuvieron grandes estrellas, y llegar ahí yo como mexicano, que el director del equipo me apreciaba mucho, Jan Gisbert y Manfred Cricket, que eran los dueños del equipo, ellos me apreciaban mucho y tenían mucha fe en mí, y sabían que algún día, y porque así se los manifestaba yo, que algún día iba a ganar el Tour de Francia, viendo los resultados que había tenido con 7-Eleven, pues tenía ese ganchito de
de poder ofrecer lo que yo podía hacer en las temporadas y más en el Tour de Francia, que a ellos lo único que les interesaba era el Tour de Francia. Nunca lo ganó un corredor de PDM, pero siempre metidos ahí entre los primeros, y fue un equipazo, o sea, un equipo, me benefició técnicamente, llegado de pues casi $, cuando yo creo que ni Miguel Indurain lo ganaba en esa época, aún haber ganado el Tour de Francia, y la verdad me iba bastante bien porque me lo ganaba con los directores del equipo. Yo te voy a decir que en Holanda me querían más a mí que a Gerja Tunis, en esas épocas. Oye, Mario, perdona, Raúl. Sí, porque Gerja Tunis salió positivo y pues como que a la gente ya no le gustaba y entonces pues medio mentiroso, ¿no? Entonces pues se acabó ahí el Gerja Tunis en esa época. Mentiroso. Profe, y Mario, antes de que sigamos, que después se olvida, ahora que Mario hablaba de esa fuga, donde iba Raúl, esa etapa que gana en Francochamps, que nombraste a un compañero de escapada, Patrick Tolek, ¿no? Patrick Tolek, sí, lo holandés. Algo que ver con claro, es el padre. Es el padre de él. Te iba a preguntar, pero dije. No. También vi que era compañero de equipo de los Pedersen, pero no sé si serán algo que ver con Mats, ¿no? Es el padre de Antoine Tolek. Mirá. Claro. Sí, es el padre. Y hay varios ciclistas, hijos, como el Jean-François Bernat tiene a su hijo corriendo ahorita en el Trek, Segefredo, Philippe, se llama Philippe. Julian Philippe. Y estos dos Pedersen nada que ver, ¿no? Dag Pedersen y Atle Pedersen no nada que ver con el actual campeón del mundo, me imagino que no. Pasa que pues no. Yo creo que han de ser familiares. Muy común, ¿no? Sí, bueno, Pedersen. Sí, además significa el hijo de Pedro. Pues sí, pero oye, Manuel, Pedersen hay como si fuera Pedros aquí en. Sí, claro. O Martínez en toda América, ¿no? Claro. Raúl. Claro, como el Carson. Todo eso al año siguiente en el Tour, que ganás ahí la etapa cronometrada. ¿Plato 56? ¿Es real que tenías un plato 56? Sí. Fíjate que yo siempre me caractericé por usar siempre reporte fuerte, pesado. Pues nada más teníamos el 12, eran 8 pasos, nada más 8 cambios atrás y pues teníamos 12, 13 hasta el 18. Hasta el 18, que era lo que yo movía. Pues yo creo que también los colombianos usaban casi, el más grande fue 22. Yo, todos los tours que usé fueron 22. De ahí para abajo, todo lo que podía usar. Para arriba nunca ponía yo más de 22 porque, pues no lo usaba. Uno que no lo usaba y el otro, pues no lo iba a ir cargando. Entonces, entre menos peso era mejor. Claro. Bueno, cuénteme una cosa, de Mejía, ¿qué recuerdo tiene? Ahora doctor, deportólogo en la ciudad de Pereira. Alvarito, una fina persona, muy educado, la verdad que era un gran personaje ahí en el equipo con Motorola, nos llevamos muy bien, nos divertíamos mucho con los gringos, ahí en ese momento pues Álvaro no hablaba ahí inglés, un poquito ahí le daba un poco el inglés y nos encontramos muy bien. Fíjate que hicimos muy buena amistad. Yo no más tuve un año en Motorola, pero sí fue una gran amistad con Mejía. Raúl, y en ese año conociste a un joven Lance Armstrong, ¿no? Que ya era campeón del mundo, pero todavía estaba muy joven. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de él? Pues los mismos que le está pasando ahorita a Lance Armstrong, o sea, hay tantas cosas que Lance le decía yo en su momento. Lance, la humildad, sobre todo humildad, porque Lance nunca fue humilde. Fue una persona que su carácter lo hizo ser muy, muy, muy férreo. Y pues Víctor Hugo no me va a dejar mentir, pero sí, su carácter, sí, no, inclusive a sus amigos, y todo este problema que trae Lance, se lo ocasionó él mismo con sus amigos. O sea, es que nunca te debes de pelear con los ciclistas, y menos con tus amigos. Y fue un plan de soberbia, un momento soberbia de Lance, donde no quiso negociar con sus amigos, y fueron los que lo perjudicaron, y al final fueron los que lo ayudaron,
O sea, los mismos amigos, ahora en la otra versión que sacó de su verdad, pues la verdad no dijo nada y dijo lo mismo. Lo único que comentó fue que negoció con Landis, eso fue lo que dijo. Entonces, lo que lo perjudicó a él fue la soberbia. Fue un gran corredor, pero pues la soberbia lo mató. El único corredor que ha ganado 7 tours, pero pues no se lo reconocen y pues ese es su castigo más grande que ha recibido un gran atleta como Lance Armstrong. Fue justamente, el otro día estaba leyendo, ayer estaba leyendo mientras buscaba para que vos llegaste en una clásica San Sebastián, él llegó último y dijo que iba a volver y iba a ganarla. Y bueno, después claro, lo consiguió. La famosa clásica que él cuenta en un libro. Claro. Que todo el mundo le decía bajate, que ya había una lluvia terrible. Y él dijo, no, yo la quiero terminar. Fue la que ganó. Y al año siguiente ganó. Fue la que ganaste vos, Raúl. El año, ¿qué fue? 92, ¿verdad? Sí, la clásica en San Sebastián. Sí, fíjate que... Eso quería preguntarte, Raúl. ¿Qué significó para ti ganar esa clásica de San Sebastián, sabiendo que era en ese momento tu casa, era el lugar donde tú vivías, que era San Sebastián, ¿no? Sí, así es, Víctor Hugo. Fíjate que te voy a contar una historia. Veníamos de un fracaso rotundo del Tour, todo el PDM, no traíamos muy bien la moral y pues yo tenía que hacer algo y estando en mi ciudad, o sea, en Donosti, en San Sebastián, me recuerdo perfectamente esa clásica que arrancamos y al kilómetro 30 se vino un diluvio, una lluvia tremenda, como una tormenta, pero no paró en todo el recorrido. Y yo venía bajando Jaizkibel, que es una bajada bastante peligrosa, con lluvia, y dije yo me voy a arriesgar. Traía mi rueda a Indurain y a otro corredor, no recuerdo muy bien quién haya sido, porque yo nada más que en una ocasión me curva. Entonces por eso me di cuenta que era Indurain. Y luego quiso regresar, pero ya no pudo. Entonces yo empecé a bajar y conecto con la fuga. Conecté con Chiappucci, con Soresen, con Kornichev, con Bowmans, que iban en la fuga. Y justo cuando llego con ellos, yo no, o sea, ni los quise ver, les pasé, los ataqué llegando, o sea, cuando quiero hacer contacto con ellos, no, yo les pasé por un lado. Y ya no intentaron ir por mí, ya no pudieron, estaba a 25 kilómetros de la meta, eran unos repechos muy duros, muy difíciles y con mucho viento, y gracias a que era buen pasista ya no me alcanzaron, no pudieron alcanzarme, lo intentaron varias ocasiones, y recuerdo que en esa ocasión Lance Armstrong llegó en último lugar como a 30 minutos, algo así. 26:56 solo. Sí. Llegó, último. Y dijo cuando llegó que le iba a ganar. Terminaron, Mario? 111 terminaron. Sí. Sí, no se retiraban mucho, porque aparte no hacía frío, era lluvia nada más, pero con mucha humedad, entonces sí se complicó porque en el País Vasco el pavimento es muy resbaloso cuando llueve, hay mucho aceite. Y si era peligrosón, entonces pues yo arriesgué y me salió bien ese día, gané la clásica San Sebastián y pues imagínate ahí, 92 fue bastante bueno para mí. ¿Y guarda la chapela esa o no? Sí la tengo, con mucho orgullo, Ah, bueno, claro. Que pocos que pocos hemos ganado esa chapela, De este lado del continente, poquitos. Sí, óigame, una pregunta concreta, bien concreta. Usted llega en el momento en que España tenía pues 2 superfiguras, Perico ya digamos que en una parte crucial de su carrera y Indurain que arrancaba, y usted que llegaba justamente pues para afrontar eso. ¿Cuál corredor le llamaba a usted la atención? ¿Qué corredor de los del pelotón? Usted decía, no, yo seguía mucho Miroir, seguía mucho las revistas, veía algunos cortos, porque cuando eso no se transmitía en América las carreras ni de Francia ni de España, pero había resúmenes de los noticieros esos de cine y de televisión. Entonces, pero ¿cuál era el ciclista que a usted realmente le cambiaba el día? ¿De los españoles o hablando en general de los europeos? No, hablando en general. Era Hinault. Hinault en esa época era el más
era el capo, era el que se hablaba más de él por haber ganado los 5 Tours de Francia y luego ganó, pues creo que 3 Giros y la Vuelta a España, y luego me tocó correr con él y sí era espectacular. O sea, si el señor decía, hoy vamos despacio, si hoy vamos rápido, y eso no lo decía yo, lo decía él, y no me va a dejar mentir los colombianos, que todos los corredores colombianos que corrieron al lado de él también, como un Lucho, como un Fabio, el hombre era un capo, o sea, el típico capo que se decía, hoy se paran todos, vamos a pararnos, y parábamos. O sea, era el ciclismo de antaño, el ciclismo que hoy ya no se ha visto en muchos años. Raúl, hablamos de la clásica San Sebastián, ¿no? Y en el 94 fue tu última carrera. Ahora, acá en el Leñero, y vos creo que lo entendiste de entrada, hablamos sin pinganillo, ¿no? Hablamos sin... Creo que te quedó claro. Sí, bueno, sí. ¿Por qué te retiraste después de esa carrera? ¿Ya lo tenías pensado? Fíjate que... de golpe la sensación. A ver, contame, porque fue tu última carrera. A partir de ese momento dijiste adiós con solo 30 años. Sí, fíjate que, y lo voy a decir, que no me da pena, y es una cosa de lealtad y de honor decirlo, porque yo tenía 30 años. A mí empezó una crisis entre el 92 y 93, donde ya había muchas cosas turbias del dopaje, y yo veía que unos iban y otros no. Entonces, el cual era que yo veía los 5 o 6 corredores favoritos de los que siempre salían en la tele, o que siempre salían en las revistas, pero no quiero decir nombres por no hacer más polémica, pero yo me desesperé mucho y busqué ayuda yo también, pero al final me arrepentí porque yo creo que siendo honesto, me retiré joven, pero a la vez me retiré con una honestidad, diciendo que corrí con lo que yo tenía. Corrí con esa capacidad física, mental, que yo realmente era la que yo conocía, ¿sí? Pero la que yo veía era otra realidad diferente a lo que yo estaba viviendo cuando mi época, que ya no me rindió a mí, pero yo veía que los corredores de mi edad o inclusive corredores con menos calidad que yo iban más todavía que yo. Y entonces fue una desesperación tremenda que fue cuando yo ya o me retiro o sigo aquí o voy con gente que me pueda ayudar, pero en realidad decidí mejor retirarme. Y luego vinieron los años más pesados entre el 96 y el 99, esas cosas turbias que se vivieron dentro del ciclismo, que pues fue muy pesado para todos los equipos, para los patrocinadores, para mucha gente que había involucrada en el ciclismo. Afortunadamente yo ya no estaba ahí, pero lo viví años anteriores. Pero Raúl, cuando decís pensaba en buscar ayuda, para alguien que no corrió en el pelotón, que no está adentro, ¿qué significa buscar ayuda? ¿Qué es? ¿Buscar un médico que te asesore para cómo doparte? ¿Hay organización interna? ¿Cómo es eso? Bueno, para no entrar en esa, decidiste dar un paso al costado. Y lo tengo que comentar, Mario, o sea, no es el hecho de buscar una ayuda médica, no quiere decir que me quería dopar. Cada ciclista necesita sustancias prohibidas que puedan recuperarte en 8 horas, que era lo que teníamos para poder dormir y estarte recuperando para el próximo día, ¿sí? Que era lo que yo hacía, o sea, la recuperación, que te hacían una infusión, que te hacían sueros intravenosos, que no tienen nada de malo, son sustancias prohibidas, sustancias que te ayudan a recuperarte, ¿sí? Y eso era a lo que yo me refiero, buscar ayuda médica, porque es un desgaste físico tremendo, o sea, no cualquiera lo puede hacer. ¿Eras consciente que te colocaban sustancias prohibidas para la recuperación?
Yo te voy a decir una cosa, Mario, y lo digo honestamente, yo me metí lo que yo sabía que era lo que me daban a mí. Si a mí el médico o la persona que iba a mi recámara y me dejaba algo ahí sobre el buró y me decía que era power, pero si a mí no me decía que era, yo no me lo metía, Ajá, Conste, yo no me lo metía, se lo metía al colchón. claro. Entonces, yo en realidad, digo honestamente, sí vi cosas, pero en realidad yo corrí siempre con lo que yo tenía. Pero si tú me decías, no, que esto es isofosfina con electrolitos y con no sé qué más cosas, va, me lo ponía. Pero en realidad, si no me decías tú qué era esa sustancia, nanay, yo nunca lo veía. O sea, Claro, pero Raúl, ¿vos eras consciente que te podías hacer un test y que podías dar positivo por esos recuperadores? bueno, sí, hay riesgos, tomaba riesgos, pero en realidad digo, te lo digo honestamente, como lo vuelvo a repetir, si no te decían que era, yo no lo tomaba. O sea, ahí nadie te obliga, nadie te va a obligar, es responsabilidad y si tú algún día sales positivo, pues tienes que aceptarlo porque ahí nadie te obliga, nadie te va a obligar a tomar sustancias prohibidas, nadie, te lo digo, nadie te óigame, obliga. Raúl, pero a ver, por ejemplo, Armstrong negó 10 años que él utilizaba cosas y terminó aceptándolo y bueno, y ya sacó un documental y todas las cosas que usted conoce. Otros, por ejemplo, uno que usted, me acuerdo que corrió con él, que fue Rux, reconoce a los años que sí, que él utilizaba muchas cosas. Perico sale dopado en una vuelta, pero la UCI lo perdona que porque no eran las medidas exactas y no era todavía un estimulante que se persiguiera por parte de la UCI. Y así, etcétera, etcétera. Podíamos seguir citando cosas y Landis y yo no sé qué, ni yo no sé qué. Bueno, eso ¿qué le hizo al ciclismo? Le hizo mucho daño. Lo que están intentando ahora es bueno. ¿Usted cree que se va por el camino que es o sigue habiendo de todo? No, yo te voy a decir una cosa, ahorita, en la actualidad, ese pasaporte biológico ha sido la solución y se ha visto últimamente, por eso esa reducción de kilómetros y etapas le ha beneficiado mucho a los ciclistas actuales. Sí ha sido muy importante el pasaporte biológico porque constantemente te están checando en cualquier parte que tú estés o haces un viaje, tienes que reportarte a dónde vas, cuántas horas de vuelo, o sea, es un beneficio para el ciclista. Y también saber, pues saber de tu rebaño dónde anda, ¿verdad? Porque había mucha gente mentirosa que decían que estaban en la altura y se encontraban en Italia, o sea, que nunca salieron de Italia. Tipo así, cosas que no, era echar mentiras, obviamente, pero viendo cosas naturales que decías tú, bueno, por decir un Richard Carapaz, que vive a 2.500 metros, o un Nairo que vive también a 2.500 metros, ¿qué les va a hacer la electropoyetina? ¿A ellos qué les va a hacer si ya la tienen natural? ¿Sí? Entonces, yo te digo, hay gente que le hace bien, hay gente que no. Yo te puedo decir que a mí no me hacía bien, pero pues yo iba bien con lo que yo tenía, o sea, que era, mi físico era fuerte, me mantenía bien, entrenaba bien, comía bien, dormía bien, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿para qué inventarle? ¿Para qué inventar más de lo que yo viví y lo que vi dentro de muchos equipos? Qué tema, ¿eh? Qué tema complicado es el doping. ¿Cuánto daño le ha hecho a nuestro deporte, Raúl? A muchos deportes, Mario, a muchos deportes sí, le ha hecho daño. Obvio, pero digo, No, el eso sin nuestro duda. es, no sé por qué, pero todos marcan con Está el dedo. estigmatizado el Dicen, ciclismo. doping, Claro. ciclismo, ya automáticamente cuando no es la realidad, pero bueno, nosotros es lo que nos atañe y vos decidís dar un paso al costado. ¿Lo pensaste o te arrepentiste en algún momento de aquel retiro del 94? Es cierto que intentaste volver en el 98, después en el 2008, ya te voy a preguntar sobre eso, pero en ese momento, cuando dijiste, no va más, mi carrera, no quiero dar un paso más, porque por lo que yo entendí,
usabas algo para recuperarte que podía hacerte complicado, pero ya para correr a la par de otros tenías que dar un paso más, un paso mucho más complicado. Sí, mira, aquí hay dos factores. Uno eran las piernas y otro era la cabeza, la mente. Y la más traicionera era la mente. Entonces, yo aunque trajera muy buenas piernas, ya la cabeza me estaba engañando y me estaba yendo por otro lado del cual yo no quería. O sea, yo tenía mucho respeto y mucho miedo, ¿sí? Primero que nada, ensuciar mi imagen, una. La segunda era que no sabía qué iba a pasar conmigo. Entonces, ¿para qué arriesgarme si ya tenía 30 años? Ya había corrido 10 años, ya me habían exprimido bastante, entonces como que yo dejé la toalla ya bien seca y dije, no, ya con esto tengo, y me retiro joven, me retiro, y sí, y no me arrepiento, yo te digo, no me arrepiento de nada, lo que lo hice bien, y hasta la fecha me es orgulloso de lo que, y me ven mis hijos, a la cara y con toda la honestidad te digo, yo no usé doping. No es usted el único que se ha retirado joven. Fabio Parra se retiró a los 31. Álvaro Mejía, creo que Víctor. Álvaro también se retiró 32. Joven, ¿no? Muy joven, sí, muy joven. Lucho también. Porque él dijo en su momento, Álvaro, que estaba asqueado. Que a él le parecía increíble, infame lo que estaba viendo y que él prefería dar un paso al costado. Él lo dijo. Sí. Y por eso fue que estudió medicina. Si usted no sabía... Pero profe, Raúl, perdóneme, y Raúl, perdóneme porque a mí me queda una duda que yo no sé si fue una equivocación de parte tuya cuando nos estabas contando, porque decís, nunca utilizaste doping, ¿verdad? Pero antes me dijiste que usabas sustancias prohibidas para recuperarte. ¿O yo entendí mal o no entiendo? A ver. Es que, Mario, hay sustancias que te ayudan a recuperarte, ¿sí? Pero son prohibidas, eso es... No, Mario, lo que era prohibido era el procedimiento. A ver, porque no entiendo. El procedimiento que si ese producto estaba en las listas de la UCI, ahí sí estaban prohibidas. A lo mejor me expresé mal, Mario, tienes razón. No, por eso, porque, a ver, yo lo entendí como que vos usabas sustancia prohibida. De hecho, yo te pregunté si no tenías miedo de dar positivo por algo así. no, tienes razón. Yo creo que se entendió. Me expresé mal, sí. Está bueno aclararlo, ¿no? Sí, aclararlo. Me entendí mal, creo yo, sí. Sí. Pero Raúl, si yo no te entendí mal, vos nos decís que te retiraste del ciclismo porque tenías miedo de caer en el dopaje. Exactamente. Claro, sí, eso yo lo entendí, Emma, pero yo me venía diciendo de la pero yo pregunto, que se entienda bien lo que está diciendo Raúl, porque si no es coherente, o sea, nunca va a dar malentendido. Ahora me queda más claro. Perfecto, Raúl. ¿Y por qué decidiste volver en el 98? Lo que hace todo mundo, como le pasó a Lance también, que te retiras, no haces nada y de repente empieza la ansiedad y vuelves a otra vez. La bici sabes que es tu medicina, te vuelves a sentir fuerte, te vuelves a sentir otra vez con esas ganas de querer volver a ser pues el mismo personaje que tenías anterior pero en realidad yo sabía que iba a ser muy difícil, lo intenté a nivel un poquito acá entre América y también tenía ahí unas metas que nunca, cuando fui amateur nunca las pude lograr, que fue hacer la Vuelta a Costa Rica, la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Colombia, pero ya a la Colombia ya no pude ir. Me hubiera gustado haberla hecho, tanto la Vuelta a Colombia como el RCN, pero bueno, pues esos fueron por eso fue que también decidí a volver a correr carreras de América que nunca había hecho en mi vida. Ya. Raúl, dos preguntas perdón, Mario, dos preguntas en torno a ese momento del retiro. Usted dice, no, pues me entró la nostalgia, me entró la agonía de no sentirme importante de pronto, que no me mencionaran. ¿Era más o menos eso o hubo alguna otra cosa? Por ejemplo, depresión en su vida. Así es, profe.
una depresión fue la que me hizo resurgir una vez más en el tema del deporte y el ciclismo. Yo no sabía lo que eran las depresiones, o sea, y la misma bicicleta me sacó de eso, fue mi doctor. Entonces, yo sabía que lo único que tenía que hacer es volverme a montar la bicicleta y mantenerme ahí. Las depresiones, pues yo no la conocía. Hay gente que le da muy feo las depresiones y pues hasta se quitan la vida, como le pasó a este chaval, al español Chava Jiménez, al mismo Pantani, que al final pues hay muchas versiones, pero yo digo que todo esto son depresiones que tienen que ser tratado. Yo no sabía que había que tratarse como se trata pues el músculo, se tratan otras cosas y yo nunca lo traté, entonces sí pedí ayuda para salir de esa depresión, y lo único que me dijo el doctor, dijo: Raúl, tú estás bien, lo único que necesitas es tu bicicleta, volverte a montar y venga, que eso es lo que te va a quitar esta depresión que te encuentras, sin saber yo que estaba depresivo. Entonces, así ha pasado a muchos ciclistas, pero también, profe, tiene que ver mucho que la prensa ya no hablaba de ti, se olvidó y todas esas cosas las vas echando a tu morral y es cuando revienta. Lo que dicen que es la soledad del ser, es decir, cuando una persona es muy importante, cuando una persona llega a trascender no solamente nacionalmente en México, sino internacionalmente en Europa, en toda América y demás, y lógicamente se encierra para ese día después es el que genera lamentablemente episodios tristes. Usted ya citó el caso de Chava, el caso de Pantani y así muchísimos, pero no solamente en el ciclismo, compañeros y oyentes, en el fútbol hay infinidad, pero infinidad de casos de personas que lamentablemente pues llegaron a un fondo porque no supieron manejar el día después, y ese día después requiere ayuda, como usted lo ha dicho. ¿Y a usted quién le dio esa ayuda, Raúl? Yo fui con profesionales, fue un momento de mucha crisis, fui con profesionales, me acaba de divorciar, traía un tema así también muy fuerte, la separación y pues venía arrastrando cosas muy complicadas que nunca había vivido yo en la historia de mi carrera como deportista. Yo nomás había estado pedaleando y pues no viví nada de esto, ¿no? Entonces era nuevo para mí todo esto, y cuando voy y me acerco a un profesional, a un psicólogo para que me ayude, pues me dijo: no, tú estás bien, si estás de depresión muy fuerte, pero esto te lo puede arreglar. Tú necesitas seguir segregando como me dijo, la dopamina, las sustancias que tú formabas y que tu cuerpo formaba cuando tú competías. Esa adrenalina la tienes que volver a sentir. Entonces, cuando me subo a la bici, me di cuenta que esa era lo que necesitaba. Entonces, me volví a subir y quise volver a correr y quise hacer lo mismo que hacía anteriormente, pero pues ya la edad, ahí sí ya me cobró lo que nunca había cobrado en los equipos. Mario, perdóname, a propósito de esto, quiero que ustedes me escuchen, pues porque es que ese es un tema bastante importante que los aficionados y los comentaristas, periodistas especializados de cada deporte no le ponen atención, vibran, ganan dinero, se hacen famosos, de cuenta de los deportistas. Termina la época de ese corredor o futbolista y viene otro. Y luego no nos acordamos más de qué pasó, qué está haciendo, qué hace, qué vive, cómo se gana la vida, su familia, cómo está, ¿no? Hay un estudio, quiero que me escuchen este poquito, elaborado por la fundación inglesa Expro, que se dedica a ayudar a exfutbolistas con problemas económicos. Reveló en 2013 que 3 de cada 5 futbolistas de la Premier League se arruinan en los primeros 5 años después de su retirada. Y uno de cada tres rompe su matrimonio antes del primer año de haberse retirado. Alrededor de 150 exjugadores de la liga inglesa han pasado por prisión. Las cifras son similares en el deporte americano. Según la revista estadounidense Sport Illustrated, al menos el 60% de los jugadores de la NBA
se declara en bancarrota antes de que pasen 5 años sin jugar. El porcentaje, se eleva hasta el 79% en el caso de la NFL. Lo llaman el síndrome de la pérdida de identidad. Exacto. Víctor, y una cosa más para agregar, que vale la pena porque usted ha tocado el punto que es, porque es que es no solamente un tema del ciclismo, no solamente un tema de adicciones. Por ejemplo, el asunto del juego, el asunto lúdico del juego ha llevado a futbolistas multimillonarios, lo hago así con énfasis, multimillonarios, a terminar en una tragedia como la de Gascoigne. Gascoigne dice, no, es que es el alcohol. No, a Gascoigne lo arruinaron entre las mujeres y el juego. Y cayó en la tercera depresión, que fue el alcohol, donde pues afortunadamente ahora con mucha ayuda está saliendo. Entonces, son temas que lamentablemente se dan por eso, porque es que el día después acaba con muchas vidas, lastimosamente. Y también tiene que ver mucho, y pues Víctor Hugo no me va a dejar mentir, tiene que ver mucho también el tejido social en el que tú vives y la educación que tengas también. Entonces, de ahí parten muchas cosas, Mario, Víctor Hugo y profe y Emma, que en realidad, te voy a poner el ejemplo de Maradona. Maradona toda la vida, desde los 15 años, 13 años, le estuvo pegando un balón y pues lo único que fue, se le pegaba mucha rémora a Maradona y pues él no se daba cuenta, el único que hacía era jugar. Pero, ¿qué hace un deportista de esos niveles que no lo enseñan a uno a educarse para seguir siendo la misma estrella, que son muy escasas las personas que realmente llegan a tener esa educación, pero eso se los da, se los da la educación, es un timing, es un tiempo que dices tú, bueno, después de esto, ¿qué más va a seguir? Y nunca nos preparamos, los deportistas nunca nos preparamos para ver el después de qué es lo que va a pasar. ¿Y a vos se te acercaron los amigos del campeón? siempre, pero sabes que yo tenía una cosa muy rara, que yo siempre identifiqué a los amigos que realmente eran buenos o eran malos, entonces siempre daba un paso para atrás y me fijaba quiénes eran los que siempre me estaban acechando a mí, y esos no eran mis amigos. Entonces yo sí me tocaron amigos malos, amigos malos, pues que a lo mejor ya no están aquí, pero siempre tuve esa visión de ver a gente que realmente no eran mis amigos. Entonces yo era de muy pocos amigos. Ahorita es cuando tengo más amigos, pero en realidad te buscan por la fama, te buscan porque traes dinero, te buscan pues porque eres el ídolo mediático en ese momento, ¿no? Raúl, ya por lo menos de mi parte, para ir cerrando, me quedaría hablando 6 horas más, sin ningún problema, porque tengo un millón de preguntas. Te quiero preguntar, en el 2008, a los 44 años, intentaste volver. Y no solo intentaste volver, sino que dijiste que querías, a los 44 años, que querías correr el Tour de France y que te veías en el podio con Lance Armstrong y a ver quién entraba en el tercer lugar. ¿Cómo fue eso? Fíjate que te voy a decir una cosa, yo me sentía tan fuerte, tan animado, que yo sabiendo que si estaba en el Tour de Francia me iba a dar otra vez los fueros que yo tenía, claro, con 45 años, ¿verdad? 46. Yo creo, conozco tanto del ciclismo que te podría decir que si algún equipo profesional me llegaría a invitar a correr el Tour, lo haría sin miedo, así te lo digo, sin miedo lo hago. ¿Por qué? Porque sé que tengo las facultades, me he cuidado bastante bien y te digo, es un reto bastante, ahorita ya me da de 56 años y te lo digo, si algún equipo profesional me llegara a invitar a correr, me preparo un año, venga, sí, dice que está listo. Me preparo un año y voy, o sea, sí lo hago, claro que lo hago, no sé en qué lugar, pero ese mismo lo año, termino, perdón, Raúl. Te quiero, ¿no? Yo te quiero, sabés que te quiero mucho. Pero ese mismo año, cuando dijiste eso del Tour, te bajaste en la segunda etapa de la Vuelta a Chihuahua. Tuve un accidente. Un accidente ¿sí? Que, fíjate que yo no había corrido con bicicletas de carbón. Ajá. Y ese día, en la tercera etapa, tercera etapa de la Vuelta a Chihuahua,
entro en una curva muy cerrada y me saca la bicicleta porque yo no tenía bicicleta, no sabía de ese. y me saca y caigo en unas piedras, unas rocas, pierdo el conocimiento y por eso fue mi abandono. Pero fue un accidente, Pero que no, todavía... ¿no volviste a correr después? No. ¿En 2010 pudiste volver? No, sí regresé después, fui campeón nacional después. En el 2010, claro, de crono. Sí, entonces, sí, pero eso fue un accidente, Ah. sí quería volver, pero pues ya con la edad que tenía, no creo, prefieren darle el puesto a un joven que no te creas, también los jóvenes tienen miedo de ir a correr el Tour, Yo vi corredores que se hacían en los pantalones, simplemente mencionar el Tour de Francia no iban, se enfermaban de chorrillo. Les daba diarrea. Claro, a propósito de esos personajes que han marcado historia, el caso de Horner, por ejemplo, en la Vuelta a España. ¿A qué edad fue Manuel que la ganó? A los 45 lo ganó. 41 no tenía. Bueno, ese caso se da una vez en, no sé. Bueno, Juan Curuchet fue medalla de oro olímpica a los 43. Bueno, por eso le digo, anteriormente sí. En los primeros tours, a propósito ahora que estamos celebrando 117 años del primer tour, pues sí, hubo corredores de 19 años y había corredores de 46 en el mismo tour. Pero a esta altura, y es a donde va mi pregunta, ¿usted cómo considera que a los 35 ya es viejo? Mucha gente dice, no, Froome ya no tiene con qué, tiene 35, Egan tiene 23, Van der Poel tiene 21, Pogačar tiene 20 o 22, y bueno, entonces, ¿cuál es la edad realmente? No porque lo que le pasó a usted o a Mejía o a Lucho o a Parra, no, ¿cuál es la edad realmente donde un ciclista debe todavía sentirse competitivamente hablando para el pelotón internacional? Yo siento que como a los 33, 34. Te voy a decir por qué, profe. La situación es que también depende mucho cuántas carreras corrías al año, ¿sí? O sea, en tu calendario de carreras, te voy a poner un ejemplo. Yo corría promedio de 100 a 110 carreras promedio de año, de calendario, ¿sí? Ahorita, los corredores de ahorita corren 30, 40 carreras o 60 como máximo. Sí, hay un límite de 70, creo que es al año, 70 sí. días de carrera. Entonces, también es cómo quedes en una temporada, o sea, eso es la complicación ahorita, pero te digo, yo creo que una edad buena donde hayas podido ganar económicamente bien, retirarte a los 35 años, es excelente. Raúl, la última de mi parte. ¿Cómo fue ser campeón de México a los 46 años? Fue una alegría tremenda, Fíjate que yo ni en juveniles, ni en infantiles, ni en primera, porque pues brinqué muy rápido a profesionales a los 20 años. Pues nunca corrí un campeonato nacional porque pues no había campeonatos nacionales aquí en México. Y justo cuando me empiezo a preparar, que corrí vuelta a Guatemala, la vuelta a Costa Rica, pues me entró una fuerza muy buena, anduve bastante bien y decidí correr el campeonato nacional y pues en la contrarreloj la gané, pero por mucho, by far, y en realidad pues andaba bastante bien, rodé a 53 por hora, eran 41 kilómetros, 40 kilómetros creo, me fue bastante bien y pues ese día me encuentro con una bici nueva, una bici con un ángulo más adelante de los que se usaban en mi época y pues me sentí bastante bien, o sea, me sentía como en las nubes, entonces ese día rodé como a 52, 53 kilómetros por hora de media y pues gané el campeonato nacional. Bueno, entonces la última de mi parte, venga. Raúl. Nosotros los deportistas que competimos, ganamos o en la mitad o como haya sido, al final siempre fuimos a competir, no. Así es. Y cada año nos levantaba o algún sueño, ¿no? Este año quiero esto, este año, bueno, o sea, sí se pasan 10, 15 años de carrera deportiva.
Luego vienen otros retos en la vida y lo que sea. Hoy, en la vida de Raúl Alcalá, ¿cuál es ese sueño, ese desafío que a ti te hace levantar y dices, bueno, esto es lo que quiero? Si yo fui capaz de hacer esto, hice esto y voy acá. ¿Cuál es ese sueño que te mantiene a ti vivo, que te hace decir, lo voy a conseguir? Mira, uno de mis metas es llegar a sacar jóvenes de ciclismo a nivel profesional. Estoy trabajando ahorita totalmente para la Federación Mexicana, para quitar a esta persona de la Federación. Ese sería un gol muy bueno para mí, un buen, porque tanto que me ha dado el ciclismo, quiero regresarle eso a todos los jóvenes y a toda la gente del ciclismo, y formar un equipo profesional mexicano, así como lo hace Colombia, darle la oportunidad a los ciclistas mexicanos que se prueben en Europa, que estén, ojalá y el tiempo me dé para poder hacer estas grandes metas que traigo en mente. Bueno, la última de mi parte, Raúl, está en varias partes, va a depender de tus respuestas. ¿Te gustaban las clásicas? Sí, muchas, pero no todas, por decir las de Pavés, primavera no me gustaban, por decir la París-Roubaix, y el Tour de Flandes, pues no estaba tan mal Flandes, ¿verdad? Pero el París-Roubaix no, esa sí no me gustaba. La que me gustaba era la Lieja-Bastogne-Lieja, Head-Walk, clásicas que ya no corren ahora, pero que siguen claro, porque las quitó el calendario, pero en realidad yo siempre me iba más por las etapas, carreras por etapas, como la Semana Catalana, la Cataluña, la Vuelta a Cataluña, todas esas, Burgos, la Vuelta a Burgos, que me quedé siempre en segundo lugar, la hice como 7 veces y en esas 7 veces yo creo que fueron 5 veces las que quedé en segundo lugar general. Gané etapas, gané las lagunas de Neila y pues etapas así, pero carreras así de por etapas eran las que mejor me iban. La Dauphiné también, la perdí un Dauphiné ahí, me la ganó un francés, suizo-francés, Dufault, fue el que me ganó esa Dauphiné, sí. Laurent Dufault me ganó esa Dauphiné. ¿Y vos sabías que sos el tercer latinoamericano con más monumentos corridos? Sí, algo así supe por ahí, pues gracias a todos los récords que sacan los colombianos, porque si un colombiano gana, por decir Egan Bernal, que ganó la malla blanca, y luego también Nairo, pues empiezan a dar ese récord y aparezco yo también, que en esa época también lo gané, en el 87. Entonces, digo, clásicas y todo eso, pues viene a colación todo este tipo de corredores, por decir, la Vuelta al País Vasco, que Nairo la ganó, pues yo también quedé segundo general y algo así, ¿no? Carreras que no las gané, pero siempre estuve ahí metido entre los primeros 5, ¿no? Claro, porque son 17 monumentos, los que corriste, hablando de monumentos en sí. Son 5 Milán-San Remo, 5 Giro de Lombardía y 7 Lieja-Bastogne-Lieja. Así es, eran los que hacía. Es que los alternaba, a veces alternaba, y el mejor Lieja-Bastogne-Lieja quedé quinto lugar. Muy bien. Muy dura, Bueno, don Raúl, pues siempre Mario hace la última pregunta y es, ¿quién es Raúl Alcalá? Me robó la última pregunta, profe. Perdón. Es que no te escuchamos, Mario. Estábamos extrañando, dije, pero el señor no aparece, entonces yo voy a hacerla, pues. No, adelante, Mario, perdóneme. No, por favor, ahora ya está. Mira, Mario, perdón, Mario, antes y que me dan ustedes la oportunidad. Esto pasa en el ciclismo. El líder es Mario. Pero no. Pero el hombre no aparece. El profe es el líder en ruta. Toca alguno ir a rematar allá. Entonces, muy ¿entiendes? Entonces ahí, eso yo pasa. Yo soy el también, team de Clerc, ¿viste? El que tira adelante, el que va, pone la carita al viento. El líder es el profe y el capitán de estrategia sos vos, Víctor. Raúl, ¿quién es Raúl Alcalá para cerrar esta entrevista? Hombre, pues un chico que salió de la nada y de repente se encontraba ya en el máximo nivel del ciclismo,
una persona pues sencilla, eso sí, con una personalidad muy férrea, porque pues, así fui educado con mis padres, y pues ser honesto, con mucha honestidad. Me considero honesto, me considero transparente y pues muy respetado. Yo creo que eso es mis cartas, ¿no?, de presentación. Raúl, ¿Me deja hacer un muchísimas agregado, gracias. Mario? Sí, profe. Y quiere ser presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Punto. Sí quiero y lo voy a conseguir, bueno, lo voy a conseguir. Sin dudas. Pues de mi parte, que no es pregunta, es simplemente unas palabras para Raúl y decirle que le deseo todo el éxito posible en ese sueño, en ese camino, y que sé que como hiciste lo que hiciste lo vas a conseguir, que el ciclismo mexicano te lo va a agradecer, el ciclismo latinoamericano te lo va a agradecer, porque es que en el mundo, yo por lo menos lo digo así, yo siento nostalgia de ese ciclismo mexicano, de ese ciclismo que hubo hasta películas de cine que se hicieron con el ciclismo mexicano, la famosa película esta Piernas de Oro. Entonces hay demasiada nostalgia con el ciclismo mexicano, así que de mi parte el éxito y te deseo el éxito y el agradecimiento muy especial de un ciclista que te admiro, Raúl. Muchas gracias, Víctor Hugo, y también el tiempo que lo hiciste muy bien, y a todos esos colombianos, a profe, a toda la gente de Colombia que corre, y masajistas, utileros, que nos llevábamos muy bien en cada uno de los tours que participábamos y en cada carrera que nos veíamos. Yo siempre me acercaba a los colombianos porque llevaban mucha agua panela y los bocadillos, que me encantan. Esos bocadillos son una delicia, la verdad que es impresionante. Y siempre, fíjate que era tanto el respeto y el cariño que nos teníamos los colombianos. Cuando llegaba yo, siempre se ponían a platicar conmigo, y luego llegaban y me decían, hermano, aquí le traigo unos bocadillos. Eso era oro para mí, y pero con no mucho hay que cariño. Mucho, yo sé por qué se lo digo. Oye, y con mucho. Tienen el piloncillo también. Y con ¿no? mucho. El piloncillo es como la panela. Sí, ¿no? sí, así es. Y aquí también tenemos el panela, ¿no? Seguimos charlando en privado. Pues, y te digo, que les mando un saludo a todos los colombianos. Sé que tengo muchos fans ahí en Colombia, que espero ir a Colombia este año, ojalá y se me haga. O si no, el próximo en la Vuelta a Colombia, me gustaría estar ahí y saludar a toda la gente que es conocedora del ciclismo. Señoras y señores, con nosotros el gran Raúl Alcalá. Chau a todos, gracias por su compañía. Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.